Baruch haba Bechen Yahuwah, amadísimo Angie Israel, les habla su rabino Netanyahu Ben Israel desde aquí, desde Miami, Florida, United States, para que el Israel sepa y sepa única y exclusivamente la verdad. Hoy es el mes, la terminación del mes cuarto del año 6000. El día de hoy es el día 29. Shabbat Shalom para el Israel. El tema de hoy, seguimos en lo mismo. El tema se llama Los castigos para las dos casas de Israel, la cuarta parte. La semana entrante tenemos la quinta, ya estoy haciendo la sexta y posiblemente terminamos con la séptima. Esto se alargó cuando hablemos del Valle de los Huesos Secos. Algo impresionante ustedes van a aprender allí. El día de hoy está muy bueno porque hoy vamos a ver cómo se manifiesta el castigo, los castigos para la casa de Yehudá y para la casa de Efraín. La reflexión del día de hoy: no puede llegar a conocer la verdad de Yahuwah si primero no conoce la mentira de Chamael, de Satanás. Autor, Rabino Netanyahu Ben Israel, año 2018. Respaldo escritural. Tenemos dos respaldos escritural para esta reflexión. La primera está en el libro de Yohanan 8:45. Porque yo les digo la verdad, ustedes no me creen, dice Yahushua HaMashiach. La reflexión: no puede llegar a conocer la verdad de Yahuwah si primero no conoce la mentira de Chamael, de Satanás. En la guerra, la estrategia de los militares es conocer la estrategia del enemigo, conocer cómo piensa el enemigo y así poder atacarlo. Aquí la reflexión de hoy es: no podemos llegar a conocer la verdad de Yahuwah si primero no conocemos la mentira de Chamael. Nosotros ya conocimos la verdad de la mentira de Chamael. Recuerdan que nosotros todos estuvimos en la iglesia, que tanto en la católica como en la cristiana, en los mesiánicos, y conocimos muchísimas mentiras. Hoy estamos conociendo la verdad, esa es la reflexión, conociendo la verdad de Yahuwah, porque ya sabíamos cómo actuaba el mentiroso. Segundo testigo, Sefer de Yohanan 8:44, el que leímos primero 8:45, ahora el de atrás 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, Satanás, Chamael, y los deseos de su padre hacen. Chamael es un homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en Chamael, en Satanás. Cuando Chamael habla, mentira habla, de su propia mentira habla, porque Chamael, Satanás, el diablo, es un mentiroso y Chamael es el padre de la mentira. Vuelvo a leerle la reflexión de hoy en base a estos dos pasajes del Torah de Yahuwah, Yohanan 8:44, Yohanan 8:45. No puede llegar a conocer la verdad de Yahuwah si primero no conocemos las mentiras de Hasatán, Chamael. La semana pasada terminamos en las dos Ajotín. La una se llamaba Ajola y la otra se llamaba Ajoliva. En eso quedamos. Cometimos algún error, yo cometí un error y les pido disculpas por eso, porque hubo una confusión de lenguas mías y estaba pensando que la Ojola era la mayor y Ojoliva era la menor. Y es al contrario. Ojola es la mayor y Ojoliva es la menor. Recuerden ustedes que la primogenitura se le dio a Rubén. Rubén fue el primogénito de Jacob, de Israel, con Lea. Pero él cometió un gravísimo error. Fue y se acostó con la esposa de su papá, con una de las esposas de su papá. Entonces, Yahuwah le quitó la primogenitura a Rubén y se la tenía que dar al segundo, que se llama Shimeón.
Pero Shimeón cometió un error muy grave y se tenía que pasar la primogenitura a Leví. Pero Leví también cometió un error muy grave y se tenía que pasar la primogenitura al cuarto hijo de Jacob con Lea, que se llamó Yahudá. Sin embargo, Yahuwah no le entregó esa primogenitura ni se la entregó a Shimeón, ni se la entregó a Leví, ni se la entregó a Yahudá, porque todos cometieron demasiados horrores. Shimeón y Leví mataron a los hijos de Sequem, convirtieron en asesinos. Leví es el que viene, los levitas, los sacerdotes, los kohanim, como usted lo quiera llamar. De ahí viene Leví. Pero él al volverse un asesino, Yahuwah tenía que eliminarlo. Entonces ese sacerdocio, ese kohanim, se lo entregó a Efraín. Entonces a Leví y a Shimeón se le quitó la primogenitura por volverse asesinos, por asesinar a hombres inocentes estando circuncidados en el tercer día de su circuncisión. Y a Yahudá se le quitó la primogenitura, pues es que los judíos dicen que ellos son primero, eso es mentira, ellos no tienen la primogenitura porque él también se prestó para ocultar, para asesinar, para esconder a Joseph, el 11º hijo que tenía en ese momento Jacob. Entonces Yahuwah le quita la primogenitura a Rubén, a Shimeón, a Leví y a Yahudá, y se le entrega al 14º hijo que tuvo Jacob, que es hijo de su hijo de Joseph, llamado Efraín. Entonces la primogenitura se le entregó a Efraín. Por eso, cuando leíamos el pasaje de la Escritura del libro de Primera de Reyes, capítulo 23, hablando de Ojola y Oholiba, Ojola representa a Efraín, Oholiba representa la segunda, la representa a la tribu de Yahudá. Pero haciendo una investigación yo un poco más profunda sobre estas dos muchachas, cometiendo el error que yo cometí, yo creo que Yahuwah me llevó a cometer ese error para conocer una verdad que hoy se la voy a mostrar a ustedes. Les voy a mostrar a ustedes que esas dos ajotín, llamadas Ojola y Oholiba, eran gemelas. En hebreo se llama Ta'am. El gemelo se llama Ta'om. Varones. Las mujeres se llama Ta'am. T-A-A-M. Ta'am. Nacieron el mismo día esas dos manot, hijas de una misma mamá. Si eran hijas de una misma mamá, automáticamente quiere decir que eran hijas de un mismo papá. Así de sencillo. Si ellas hubieran nacido en diferente época, quizás la duda hubiera sembrado. Entonces las dos niñas hubieran sido hijas de o el mismo papá o de dos papás completamente diferentes. Pero como nacieron el mismo día, fueron hijas del mismo papá. Este dato es muy importante conocerlo, saberlo, para que nos quede más claro a nosotros lo que viene más adelante. Entonces la niña llamada Ojola, que al traducirla al español significa Mizcán o Arar, altar, es Samaria, Efraín. En Oseas es la hija llamada Lo Raham, no pueblo. Y la segunda, que se llama Oholiba, al traducirla significa Ani Mizcán o mi arar o mi altar. Es una representación de Yarushalayim, de Jerusalén. O en Joseas es una representación de Yisreel, el hijo que tuvo Josea con Gomer.
su esposa, que era una prostituta. Lo más increíble de esta historia es que Ojola, que representa a Samaria, cuando el profeta Abdías corta su talí en 10 pedazos y se lo entrega a Jeroboam, la capital de Israel es exactamente Samaria. Es una representación, entonces, Ojola, de la casa de Israel, porque Jeroboam colocó como capital del reino de Israel, colocó a Samaria. Ojoliba es una representación de Yarushalayim, porque Roboán, el hijo de Shlomo, el primogénito de Shlomo, colocó a Jerusalén como la capital del reino del sur, que se llama Yahudá. El reino del norte se llama Yisrael, o la casa de Israel. El reino del sur se llama Yahudá, y la capital del reino del sur es Yarushalayim. Eso tienen que tenerlo en cuenta ustedes para que ustedes puedan entender lo que viene más adelante en las 3 siguientes enseñanzas. Y la doy sí que más. Ellos empezaron una guerra. La guerra empezaron cuando Jeroboam tomó el mando de las 10 tribus. Entonces el rey Shlomo ordenó asesinarlo a Jeroboam. Pero no lo pudo hacer porque Yahuwah no se lo iba a permitir. Pero entonces ya con la mente asesina de asesinar a una persona inocente, ya quedó mal delante de los ojos de Yahuwah. Y entonces su hijo, Roboán, entonces también quiso hacer lo mismo y empezó una guerra entre Samaria y Yarushalayim, entre Ojola y Ojoliba. Tiene que entender eso usted. Entre Loraján y Yisreel, entre Samaria y Yarushalayim. Samaria en hebreo se dice Shomerón. Shomerón, Samaria, Shomerón, Samaria. Entonces la guerra empezó entre ellos. Yahudá tuvo 20 reyes. Yahudá. Perdón, 21. 20 de ellos fueron malos. Lo hicieron los malos delante de los ojos de Yahuwah. Uno solo hizo lo bueno delante de los ojos de Yahuwah, un niño. Y la casa de Israel tuvo 20 reyes. La una tuvo 21, la otra tuvo 20. La casa de Israel tuvo 20 reyes. Y todos los 20 reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Yahuwah. Entonces los castigos para la casa de Yahudá y para la casa de Israel son supremamente grandes. Precisamente por eso, porque ellos no se dedicaron sino a hacer el mal, a crear fiestas que ellos inventaban y meses que ellos inventaban, como hoy los inventa tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Cristiana, como los mesiánicos, como los judíos, como todos ellos que inventan sus propias fiestas. Entonces Yahuwah, en el libro de Isaías capítulo 2, lo leímos la semana pasada, dice que cansado estoy con vuestras fiestas solemnes, con el Rosh Kodesh y Yom Shabbat, porque ellos hacen el Rosh Kodesh y Yom Shabbat cuando ellos quieren, no cuando Yahuwah lo ordenó en su Torah. Entonces tanto la casa de Efraín como la casa de Yahudá cometieron muchísimos errores. Pero miren esto. La casa de Yahudá tuvo 21 reyes y un solo rey hizo lo bueno delante de Yahuwah. La casa de Israel, los 20 reyes hicieron lo malo. O sea que el castigo iba a ser mayor para la casa de Israel que para la casa de Yahudá, precisamente por ese pequeño detalle. En el libro de Ezequiel, capítulo 23:4, sus nombres, Ojola, dice así, vamos a leerlo para que usted lo entienda. Dice, sus nombres eran Ojola, la primera, y dice enseguida Hagadol, la mayor. Hagadol quiere decir la mayor. Y Ojoliba, su fraterna, su ajot. Pero ahí no dice la menor. En ningún momento dice la menor.
Lo que estaba diciendo ahí, solamente con esa palabra en hebreo, se la voy a decir en hebreo para que ustedes puedan entender el misterio que hay ahí adentro. Dice, Shemot Hayah, ojola, perdón, Hagadol, ojoliva, atar, ajot. Cuando en hebreo usted oye esas palabras, al español significa sus nombres eran Ojola, la mayor, y Ojoliva, su fraterna. Quiere decir que ellas nacieron exactamente el mismo día, entonces no podían decir que la menor, no podían decir que la menor porque sabían que la segunda es la menor. En la jerga hebrea, Yahushua nos enseñó que los primeros serán de últimos y los últimos serán primeros. Yo les he enseñado este misterio a ustedes para que ustedes lo tengan en cuenta cada vez que se tocan estos temas. Pero algunos de ustedes no se dan cuenta del pequeño detalle. Cuando el varón eyacula dentro del útero de la mujer y la mujer está en el tiempo de fertilización, este es el huevo, los espermatozoides entran, son 33 millones. Y el que gane la carrera, sea 1, 2, 3, 5, 10, hasta 10 han entrado en un huevo, el que llega primero se estaciona en la parte del fondo del huevo. Y el que llega de segundo, en este caso, el que llega de segundo, se estaciona en la entrada de la puerta del huevo y el huevo se cierra automáticamente. Eso sucede en décimas de trillésimas de segundos. Entonces, si la que entró primero allá es supuestamente la mayor, porque entró primero, y la que entró segundo es supuestamente la menor. Entonces el Torah de Yahuwah dice que los primeros serán de último y los últimos serán primero. Por eso es que ya nace primero la una y luego nace después la otra. Sin embargo, aquí en este caso, el Torah de Yahuwah lo aclara para que ustedes no tengan esta confusión, diciendo que la que entró allá primero, que aunque sale de última, es la mayor, dice, y ojalá la mayor, y ojaliva su fraterna. Así de sencillo lo dice. En el misterio que Yahushua nos dijo que iba a suceder. Eso pasó con Jacob y pasó con Esaú. Eso pasó con Efraín y eso pasó con Manasés. Igualito, pasó la misma cosa. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 23:4, nos habla de los nombres, ya lo leímos, de la mayor y la menor. Entonces, allí no dice Ojoliva la menor, no dice Ojoliva su fraterna. Porque si fuera así en hebreo dijera Ojoliva ha Catán. Catán es pequeña o menor, pero allá no aparece la palabra Catán, menor. No aparece precisamente porque Yahuwah ya nos estaba revelando que era la menor en ese nacimiento de esas dos niñas. Entonces ellas nacieron el mismo día, a la misma hora, digámoslo así, décimas de segundos posiblemente. La palabra para vieron venir, es la palabra bo. Bo es B grande o bo, venir. Sin embargo, la palabra sin nada es allá, que significa ser, son o estar. Así que aquí aparece la palabra allá, no la palabra bor o bo. Como si estuviera Yahuwah diciendo que en el mismo día, en el mismo momento, allá estaban las dos juntas, en el mismo instante estaban las dos juntas. Porque si Yahuwah usa la palabra, vamos a leerlo otra vez, en el libro de Ezequiel capítulo 23:4 dice, Shemón Hayá, Shemón, y sus nombres eran, si hubiera dicho que ya está, que iba la una ahora y la otra después, hubiera dicho Shemón Bo. Y sus nombres vinieron, ¿sí ve? No aparece la palabra Bo, sino aparece la palabra Hayá. En el libro de Primera de Reyes
11:30 dice que el profeta Abías rompió en pedacitos, en 12 pedazos, su talí nuevo. Y lo rompió en 12 pedazos porque él tenía que acatar la orden de Yahuwah para separar y dividir las 12 tribus de Israel hasta el día en que en la segunda venida vuelva Yahushua HaMashiach y los una. Porque si los mesiánicos y los cristianos están esperando que la unión de las dos casas de Israel sucedieran en el día que vino Yahushua HaMashiach hace 2000 años, pues esto hubiera sido una maravilla. Pero eso no sucedió así. Porque ellas todavía estaban en pecado. Cuando él vino, hoy se los voy a demostrar. Tanto la casa de Yahudá como la casa de Israel están en pecado. Y la casa de Yahudá, aunque ya había pasado el perdón, ellos se olvidaron del nombre de Yahuwah hasta el día de hoy. O sea, Yahuwah no iba a rescatar a la casa de Yahudá. No le iba a rescatar porque tampoco le dio una carta de divorcio a ella, pero a la casa de Israel sí le dio una carta de divorcio. Entonces ella todavía está en el proceso de pasar los años que Yahuwah le dijo que tenía que acostarse el profeta Ezequías sobre el lado izquierdo para durar ahí los días que Yahuwah le dijo que iba a durar el pecado o el castigo para la casa de Israel. Entonces, cuando el profeta Abías rompe los 10 pedazos, 10, es que cuando el rey Shlomo se da cuenta que le dieron 10 tribus a su general Jeroboam y apenas le dieron 2 a su hijo, él se molestó muchísimo. Pero él no se dio cuenta que él había roto el pacto que Yahuwah había hecho directamente con el rey Shlomo. Ellos hablaban los dos juntos, así como hablaba el rey David con el Yahuwah. El rey Shlomo tenía el mismo lenguaje con él. Y ellos hicieron un pacto de unión, de que él nunca olvidaría las cosas de Yahuwah, pero se olvidó ese pacto, se olvidó. Por meter en su casa, en su vallid, a gente que no conoce el nombre de Yahuwah. Y enseñarle el nombre de Yahuwah a una persona cuesta todo un montón de vida. ¿Cómo será a 300 mujeres que alababan en ese momento a dioses paganos como Moloch y como Esther? Difícil. Entonces, al romperse el pacto, que Salomón lo rompió, no Yahuwah, porque Yahuwah nunca rompe sus pactos. El que lo rompe es el ser humano. Entonces, al haber esa rotura del pacto, entonces le dio a Yahuwah la oportunidad de separar las 12 tribus de Israel en 2 casas que hasta el día de hoy están separadas y muchos no se han dado cuenta, ni los judíos, ni los mesiánicos, ni los cristianos, ni los católicos, ni las religiones del mundo se han dado cuenta que son 2 casas completamente diferentes, situadas en lugares muy diferentes la una de la otra, porque la una dice que se fue la casa de Israel, se fue para el norte, y la casa de Yahudá se fue para el sur. Así de sencillo. Aún los islámicos musulmanes tienen una confusión con eso, y eso es buenísimo que pase esa confusión, porque cuando ellos vengan a atacarnos a nosotros, a la verdadera casa de Israel, ellos van a acabar es con los judíos, con los edomitas. No van a acabar con nosotros, porque Yahuwah también los confundió a ellos para que dejen de ser tan tontos y no lean lo que dice el Torah de Yahuwah. Y por no leer, y a muchos de ustedes, con el permiso de todos ustedes, si se pongan bravos o no, eso no es problema mío, no les gusta leer. Sobre todo a los católicos y a los cristianos, no les gusta leer el Torah de Yahuwah. Y a algunos de ustedes perezosos que están aquí en la congregación, tampoco les interesa leer el Torah de Yahuwah. Por eso es que les invito a que compren una escritura Reina Valera. Tienen que comprar una Reina Valera. Y permítanme, se los digo de nuevo, para que compren la Reina Valera. No puede llegar a conocer la verdad de Yahuwah si primero no conoce la mentira de Chamael. Para conocer la mentira de Chamael, necesitamos tener una reina mentirosa, una Reina Valera en nuestro poder. Compren la de 1960, que es la mejor que hay. Así se llama Thompson, se llama la Biblia al día o la Biblia lo que sea. Compren la Reina Valera de 1960
para que ustedes empiecen a leer esa escritura y vean los horrores que tiene esa escritura. Entonces usted, conociendo la mentira, entonces se va a investigar y a conocer la verdad. Le dije al rabino Avillajo que en estos días que me mandara las enseñanzas que yo tengo por escrito y las que tengo en los videos. Oiga, yo tengo un montón de enseñanzas impresionantes. Yo cuento aquí que hay más de 1500 enseñanzas que ustedes pueden hacer 1500 libros. Pero ustedes no han podido hacer eso. No, no hay uno solo que haya podido hacer un libro con todo. Mire, esta enseñanza del castigo para las dos casas de Israel, que son 7 partes, si ustedes las unen todas en uno solo, hacen un libro y lo pueden vender y coger la plata para ustedes. Pero a ustedes no les gusta la plata, no les gusta ganar. Yo no sé por qué no les gusta ganar. No trabajen, pongan libros y verá venderlos y verá que ganan todos los millones del mundo. Pero si yo fuera católico o cristiano, entonces yo les diría estas palabras. Yo fuera católico, un pastor o un cura. Ustedes tienen que hacerme los libros, ir a la editorial, printearlos, venderlos y mandarme la plata a mí. Así hacen los testigos de Jehová. Y lo hacen. Pero yo les digo al contrario, mándenlos a hacer, ustedes cojan la plata. Ustedes necesitan la carátula del libro. Pues me dicen qué libro es, cuál es el tema, y yo les mando la carátula. Se la mando para que ustedes la manden a hacer los libros y ganen plata. Vivan de eso. Pero no hay uno. ¿Cómo me dan ganas de llorar? No hay uno que haga eso. De verdad no entiendo. No entiendo por qué no hacen un libro. No les gusta leer, no les gusta leer. Se volverían más de uno, se volvería rico aquí. Oiga, si Amazon está rico de vender libros, que ellos empezaron a vender fue libros. Amazon empezó vendiendo libros. Ya les dije que la primera, la mayor que es Efraín, se llama Ojola. Ojola es la representación y la capital del reino del norte de Israel llamado Samaria. Yahudá es la representación y la capital del reino de Yahudá llamada Yarushalayim. Pero como Yarushalayim está podrida y Samaria está podrida, yo no sé si han oído de los samaritanos. Los samaritanos son los que vienen en Samaria, en Israel, en la parte de Samaria, en la parte del norte de Israel. Ellos tenían conflictos entre sí. A tal punto que cuando llega Yahushua Hamashiach y está cansado, se hace a un lado del camino y llega hasta un pozo, uno de los pozos que Jacob, su papá, nuestro papá había hecho, Abraham había hecho. Le pide a una mujer agua para beber. Y ella le dice, ¿usted está loco, mi viejo? Usted me va a pedir, usted que es judío, usted que es de la casa de Yahudá, que su capital es Jerusalén, viene aquí a Samaria a pedirme a mí agua, siendo yo una mujer samaritana que usted y yo no podemos ni ver ni hablar porque somos enemigos. Yahudá y Israel somos enemigos. Entonces Yahushua le dice, si conocieras el don de Yahuwah y supiera quién es el que le está pidiendo agua, le daría aguas que saltarían para vida perpetua. Entonces ella se quedó con la boca abierta. Entonces dijo, uy, yo oí eso. Cuando era niña oí que mi papá hablaba de eso que está en el Torá. Entonces ella le dice, dame esas aguas. Entonces le dice, ve y busca a tu marido. Entonces ella le dice, no tengo marido. Entonces le dice, bien has dicho, porque 5 dioses, 5 maridos has tenido y el sexto, ninguno de ellos es tu marido. 5 dioses que no eran dioses has tenido y el sexto, el que tiene ahora, tampoco lo es. Tienes que buscar el reino de Yahuwah, volver otra vez a las sendas antiguas. Y ellos dijeron, no queremos hacer eso, porque tenemos una rebeldía, que el Dios de nosotros se llama Dios, Señor, Jesús, Jehová, Alá, Shamael, Satanás, el diablo, Elohim, Chucho. Esther, Moloch, Chucho. En El Salvador le dicen Chucho, en México también. Ese es el Dios que nosotros queremos.
Pero que venga usted a estas alturas de la vida a hablar de un tal Yahuwah, sí, y que Yahuwah es un Sebaot, que no sé qué es eso. Seba, la cebada, no sé qué será eso. Y que es un Elohei de un tal Israel, no sé qué es eso. Usted venga con ese cuento a estas alturas de la vida, olvídese. Tenemos 2000 años de hablar de Jesús, el que hace milagros, señales y prodigios. Con ese me quedo. Así está el pueblo de Israel. Sordo, ciego y mudo. Entonces, en la división de las dos casas de Israel, y en estas dos muchachas que representan la división de las dos casas de Israel, Yahuwah empieza a hacer un alto para darle lo que Yahudá y Efraín necesitan oír y escuchar. Vayamos al libro de Yeshayahu, Isaías 51:13. Isaías 51:13. A ver, búsquelo, Rafita, y usted me busca, sierva. 51:14 me busca usted. Y usted me busca 51:15. A ver cómo dicen las tres escrituras de eso. 51:13, 51:14, 14 y 51:15. Vamos a oír. Oigan esto, oigan, por favor. Porque son buenos para oír, pero malos para leer. Muy malos, demasiado malos. Isaías, en hebreo se dice Yeshayahu, 51:13. Dele. Y has olvidado a Yahuwah, tu hacedor, quien extendió los shamayim. Pare. Y has olvidado a Yahuwah. En hebreo la palabra hacedor, hace el que hace, hacedor. En hebreo se llama Elohei. Y has olvidado a Yahuwah, su Elohei, su hacedor, su creador. Tanto la casa de Yahudá como la casa de Efraín, Ojoliba y Ojola han olvidado. El cristianismo, el catolicismo, el mesianismo y el judaísmo se han olvidado de Yahuwah, su creador. Siga leyendo. Afirmó los cimientos de la tierra. Que extendió, primero que extendió los extender la carpa, de lo que hablamos la semana pasada, extendió. O sea que Yahuwah hizo crecer más el planeta Tierra. Porque eso lo dice ahí, yo no estoy inventando nada, lo que hablamos anoche. Extendió a tal punto que el planeta Tierra no es el pedacito ese que nosotros conocemos, sino detrás del hielo, él extendió más. Hay más detrás del hielo en la tierra plana que Yahuwah nos regaló a nosotros. Él extendió. Por Ahabá usted lo extendió. Lo vamos a descubrir. Estamos a punto de descubrirlo. ¿Qué más hizo? Extendió los cielos. ¿Qué más hizo? Afirmó los cimientos de la En hebreo dice ensanchó. Si él extendió los cielos, la tierra tenía que abrirla más. Pero como no había cómo abrirla más, él la llenó de hielo para que en el hielo vivieran otras personas diferentes a nosotros, que son los que nos están haciendo daño. Nos extendió el planeta Tierra, lo extendió porque él sabía que tanto las casas de Israel como la casa de Yahudá iban a crecer muchísimo, porque ese lo dijo Abraham. Dijo, serán multiplicados como la arena que está en la mar y las estrellas que están en el cielo, que no se pueden contar. Así lo dijo. Entonces aquí el rabino Rafael está leyendo algo que es torático. Dice que él es su creador, que extendió los cielos y ensanchó los cimientos del planeta Tierra, porque la palabra en hebreo es min haaretz. No es la tierra, dice el planeta, plano tierra. Siga leyendo. Y temes continuamente todo el día por la furia del opresor. Entonces usted le tiene temor, increíble, a Chamael, al vecino, a la esposa, al esposo, al hijo. A todos le tiene temor, pero al que hizo el cielo, la tierra y los ensanchó, no le tiene temor. Se olvidó de él. Siga leyendo mientras se levanta. El opresor.
Ujú. la furia del opresor, como si como él haya preparado para destruir. Pero, Pregunta. ¿Y dónde está la furia ¿dónde del está opresor? ¿dónde está la furia del opresor? Que lo oprimió. ¿Dónde está? ¿Dónde está el opresor? ¿El opresor es más grande que Yahuwah? No. Yahuwah es mucho más grande que él porque Yahuwah creó también al opresor. Así como Yahuwah creó el bien, Yahuwah creó el mal. Así como Yahuwah creó el blanco, Yahuwah creó el negro. Así como Yahuwah creó el día, Yahuwah creó la noche. Yahuwah es el creador absoluto de todo lo que hay fuera y dentro de este plano tierra. ¿Qué dice el 51:14? ¿En la reina o en Ahí es donde usted la está leyendo. No importa. bueno, Sí. Catuja Torah? ¿Me va a cachar él? El encadenado pronto será desatado. No morirá en el abismo. 51:15. Tengo 14. Pues yo soy Yahuwah, tu Elohim, quien agitó el mar y el rugir de sus olas. Yahuwah de Sabaoth es mi nombre. Mire lo que dice aquí. Aquí está aclarando lo que Rafita leyó. Porque aquí en el Rafita leyó que él extendió los cielos, ensanchó la tierra, y él dice aquí, porque yo, Yahuwah, su creador, agité la mar, quien hace que sus olas rujan. Estén vivas, rujan. Dice Yahuwah de los ejércitos es su nombre. ¿Cómo es el nombre de él? Yahuwah de los ejércitos, Yahuwah Sebaot. Si usted me viene a mí a estas alturas de la vida con otro nombre diferente, yo le pego una patadita y lo mando para allá, para donde Chamael. Así de sencillo. Si a usted le llegan cualquiera a su casa, a su negocio, a su vida, cualquiera, así sea un hombre bonito o una mujer simpática, con otro nombre diferente al nombre de Yahuwah Sebaot, usted está comiendo de lo que bota el pollo. Pica pollo. Pica el pollo. Porque aquí en el libro de Isaías 51:15, clarito, no lo dice diferente, lo dice claro. Dice, porque Yahuwah Sebaot es mi nombre. Mi nombre se llama Yahuwah Sebaot. Punto. ¿Qué teníamos? El 13, el 14. Sí. El 14, ¿qué dice el 14? Entonces, lea usted el 14. No, espere, lea usted el 14. Ok. Catuja Torah. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Entonces, si nosotros hemos estado presos nosotros por muchísimos años. Hemos estado presos, Rafita. Ya llevamos 5,000 años presos, 5,900, 6,000 años presos. Dice que el preso será liberado pronto. Pronto. Y nosotros estamos esperando pronto una liberación financiera. Y cuando hay liberación financiera, hay liberación espiritual y hay liberación corporal. Entonces dice que el cautivo, que el que llevó en cautivo, la palabra es Saab. El cautivo no morirá, ni bajará al inframundo. Así dice en hebreo. A Sheol, no bajará al inframundo. Por el contrario, su provisión de alimento estará segura. La provisión del alimento estará segura. Vamos al libro de Jeremías, Rafita, capítulo 3, 6. Sierva 3, 7, sí. 3, 6 y 3, 7. Dele, ¿me va a cachar, dele? 3, 6. Y Yahuwah me dijo en los días del rey de Yoshiyahu, ¿has visto? Pare. Él tiene un signo de pregunta. ¿Has visto? Sí, ahí comienza. Ok, entonces no le dijo, él le preguntó, ¿cierto? Me dijo en los días del rey. No le dijo, le preguntó, porque yo le pregunto a usted que si tiene un signo de pregunta. Entonces Yahuwah no le dijo, porque yo le digo una cosa a usted y otra cosa yo le pregunto a usted.
Y Yahuwah me preguntó, ¿sí ve cómo está mal escrito eso? ¿Entendió o no? Sí. Ahí dice, y Yahuwah me preguntó. De la pregunta, ¿qué es la pregunta? ¿Has visto lo que la rebelde de Israel ha hecho? Ya ha subido sobre todo monte alto y debajo de todo árbol verdoso, y allí se prostituyó. Increíble. Entonces, Yahuwah le pregunta a Jeremías, a Yermiyahu. Oiga, Yermiyahu, usted ha visto la rebelde Israel. ¿Cómo la llama? Rebelde. La rebelde Israel. ¿Está haciendo? La rebelde Israel, la palabra sube en hebreo es la palabra Alá. También significa maldición. Entonces está subiendo con maldición sobre las montañas, arrogante y bajo todo árbol verde o floreciente, y allí entra a fornicar, a adulterar, a tener relaciones sexuales ilícitas. ¿Con quién? Con los dioses que ella conoce. Jesús, Dios, Señor, Alá. Alá sube, Alá. Cuando el presidente Nayib Bukele va a los países islámicos, él a Dios lo llama Alá. Y cuando él está en los países que no son islámicos, a Dios lo llama Dios. ¿Entendió? Entonces ella, la rebelde, aquí lo que está diciendo en este pasaje de Jeremías capítulo 3:6, es que la rebelde, nosotros que fuimos rebeldes, andamos en dioses completamente diferentes, llamados Jesús, Señor, y cantidad de nombres que hay. Él dice que tiene un solo nombre, pero nosotros le pusimos, según la iglesia, nos pusimos los pastores mentirosos, asesinos que van a ir al infierno, le pusimos 60,000 nombres a él. Entonces Benny Hinn en uno de sus libros dice que Yahuwah tiene 999 nombres. Contradice lo que dice el Torah, porque el Torah dice Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Entonces sube sobre las montañas y se esconde debajo de los árboles verdes a hacer sus fornicaciones, sus adulterios. 3:7, Jeremías. Y después de que ella hizo todo esto, yo dije, vuelve a mí. Pero ella no regresó. Y su traicionera hermana, Yahudá, lo vio. Increíble. A Israel, a Jojola, piensen en eso, la llama rebelde. Y a Ojoliba la llama traicionera, porque fue la que traicionó la confianza que tenía Yahuwah sobre la casa de Yahudá, donde él vino o donde él iría a venir. Entonces dije que después de que la rebelde Israel había hecho todas estas cosas, impurezas, tamé, dice, gente chubá se arrepentiría, ve Aliyah Ani, Aliyah regresaría a mí, pero la rebelde de Israel no ha regresado. No dice que no regresó, dice que todavía no ha regresado. Nosotros sí regresamos. Estamos regresando. Oiga, mire, yo estoy leyendo sin gafas. Que estoy bien yo. Mire lo que dice el libro de Toda Rabba Yahuwah. Mire lo que dice el libro de Revelaciones capítulo 20. Estos, de verdad que si ustedes lo toman como está aquí, ustedes van a aprender hoy algo impresionante. Dice en el libro de Revelaciones capítulo 20, 11, se lo voy a leer desde el 11 para que usted lo entienda. Y vi un gran trono blanco, el Kisei Labán, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos, para la tierra y para el cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, personas mayores y niños, de pie delante de Yahuwah, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, el Sefer Hayá.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según lo que usted hizo, según sus obras. Y el mar entregó los muertos. Acuerde que él también hizo la mar, entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según lo que usted hizo, según sus obras. 14. Y la muerte y el Sheol fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Esta es la segunda muerte. Nosotros no vamos a pasar por la segunda muerte. No vamos a pasar. Estos van a pasar. ¿Por qué ellos van a pasar? Porque la rebelde Israel no quiere regresar. Ella no quiere regresar a obedecer a Yahuwah. Ella quiere andar en su camino, en el camino de Dios, del Señor, de Jesucristo. Y cuando usted se encuentra en el camino con estas personas, salga corriendo. Ni siquiera debata con esa gente. Para nada, no les diga nada, salga corriendo. Porque ellos tienen el poder satánico de convencerlo a usted que usted es el que está mal y usted es el que cae. Porque ellos creen que están bien, pero están mal. Entonces ellos tienen que pasar por la segunda muerte cuando nosotros que ya hemos hecho Aliyat Teshuvah, Torah, Israel, nosotros ya no necesitamos pasar por ese mal camino. Acabo de mostrarles a ustedes que Yahuwah ordenó a la casa de Yahudá, también conocida como Ojoliba, que fuera a la casa de Israel, también conocida como Ojola, y le advirtiera de su prostitución, de sus adulterios, de sus idolatrías. Sin embargo, la casa de Israel, también conocida como Lo Rahán, no obedeció, sino que la casa de Israel convenció a la casa de Yahudá, también llamada Israel, a prostituirse, y ambas se prostituyeron. Así que Yahuwah Sebaot, como él se llama, Yahuwah de los ejércitos, se viste de militar porque ya está harto, como el presidente de los Estados Unidos está harto, se está vistiendo como el general de los Estados Unidos, ya está harto como comandante y jefe, está harto de ver tanta maldad en este país, que se está vistiendo con los vestidos militares para ejecutar las órdenes que están escritas en el Torah de Yahuwah. Entonces Yahuwah está escogiendo personas que quieran trabajar con él. Si usted tiene el corazón abierto para decir yo quiero, pues Yahuwah entra en su corazón y empieza a trabajar con usted para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué fue lo que le dijo Yahushua HaMashiach al pueblo de Israel cuando él vino aquí? En el libro, eso está en el libro de Mateo capítulo 28, 19, 20. Vayan a todas las naciones donde encuentren israelitas y háganlo, que hagan Aliyat Teshuvah y hagan la inmersión en Yahuwah, mi nombre, en Yahuwah, Abba, Yahuwah. Ya les di a conocer tu nombre. Y él dijo, yo me llamo Yahuwah Sebaot. Tu nombre. El general de 2 estrellas prepara un castigo para las 2 casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín. Está registrado esos castigos en el libro de Ezequiel. Vamos a leerlo. Ezequiel, vamos a leerlo. Rafita lee 4, 1, 2. La sierva lee 4, 3. Efraín lee 4, 4. Vamos hasta ahí, vamos a empezar. Vamos a verlo, vamos a analizar el castigo para Ojola y para Ojoliba, para Efraín, para Yahudá, para Samaria, para Yaruchalayim, para Lo Raham y para Yisrael. Vamos a escucharlo, porque todo esto está mezclado en un solo contexto. Es que Yahuwah quería lo mejor para su pueblo, pero el pueblo no quiere reconocer a Yahuwah como Sebaot. No lo quiere reconocer, porque somos una nación rebelde, tanto Yahudá como Israel, pero sin embargo a Yahudá la llama infiel, porque Yahuwah le dio más a ellos que a nosotros. Vamos a leer Ezequiel capítulo 4:1. Y tú, Ben Adam, Pare. Y usted
Ben Adán está hablando de Ezequiel, está hablando, le dice, hijo de hombre. Y usted, hijo de hombre, coja. Toma una tablilla de arcilla, ponla delante de ti y graba sobre ella una ciudad, 2 puntos, Jerusalén. Ok, él le dijo que tomara un ladrillo, No, Jerusalén. un tablillo, y dibujara en el frente del ladrillo. Oigan esto es una cosa impresionante. Dibujara el nombre de Jerusalén. Él hizo eso. 4:2. Y pondrás asedio contra ella. Construye contra ella un muro de asedio y levanta contra ella un terraplán. Pon contra ella campamentos y coloca arietes contra ella alrededor. Ok, oiga lo que dice. Esto es impresionante. Usted nunca lo había visto, nunca lo había leído usted esto. Pero aquí lo dice claro, tanto en la Reina Valera como en la Hatorah dice así. Dice, levanta cerco contra Jerusalén. En el ladrillo eso, colocan en el piso el ladrillo mirando hacia el cielo el nombre de Jerusalén y coloca fortalezas. En hebreo se llama Dayek. Crea, haga, y levantan murallas alrededor de ese ladrillo, alrededor de Jerusalén. Y ponga ejércitos contra Jerusalén. Y rodéala, en hebreo dice, de maquinaria militar. Eso es lo que va a suceder porque Ezequiel le obedeció a Yahuwah en aquella época y ahora va a suceder exactamente eso que él dibujó en el piso. Oigan esto. La mayoría de los brujos, y ustedes no me pueden decir que no porque yo sé que algunos de ustedes han ido por allá, la mayoría de los brujos le hacen un matachito para hacerle daño a Pedro de Manas, un hombre cualquiera. Y entonces le ponen alfileres en todas partes al matachito, ¿sí o no? Esto es lo mismo que está haciendo Ezequiel. Yasequiel se llama él. Está haciendo un simbolismo de lo que viene más allá. Dentro de 1500 años va a venir exactamente esto que está haciendo este varón. Entonces colocó en el ladrillo, pintó a Jerusalén y lo colocó Jerusalén, colocó muros, colocó ejércitos, murallas, para que nadie pueda entrar y para que nadie pueda salir de allí. Vamos y ustedes van a ver las fotografías que yo tengo ahí, la enseñanza, ustedes se van a quedar con la boca abierta. 4:3. Luego toma una plancha de hierro. Entonces, luego, toma una plancha de hierro. Mira, así, haga de cuenta que esto es una plancha de hierro. Él ya tiene todo en el suelo y coloca la plancha de hierro. Hierro, siga. Y ponla como muro de hierro entre ti Entre usted y la ciudad, entre usted y la ciudad, entre usted y la ciudad. Colócala, siga. Y afirma tu rostro contra ella. Y afirma tu rostro contra ella. Eso es lo que él dice, siga. Así quedará bajo asedio, tú la esediarás. Como si usted la rodeara, siga. Esto será una señal para la casa de Israel. Esto será la señal para la casa de Israel. Oigan, está pintando a Jerusalén. ¿Quién representa a Jerusalén? No me hablen en el teléfono, no me hablen ahí, no me hablen ahí. Estoy preguntando aquí porque si no se nos daña la grabación. ¿Quién representa al niño? Los que están aquí, aquí hay 4. ¿Ah? Yahudá. Entonces mire lo que dice. Piensen lo que ella acabó de leer. Dice, esta será una señal para la casa de Israel. ¿Nosotros vivimos en Jerusalén, sí o no? No. Entonces, cuando nosotros veamos eso que está sucediendo allá, ahora vienen por nosotros. ¿Entendieron? Eso es lo que quiere decir eso. Esto es una señal, porque como no queremos creer, entonces viene una señal y nosotros vamos a ver la destrucción de la Jerusalén que está actual allá en Israel.
vamos a verla asediada por ejércitos, llena de municiones por todas partes y maquinaria, cohetes, barcos, de todo, para ser destruida. Entonces nosotros tenemos que decir, wow, la siguiente va a ser nosotros. Primero va a ser por la infiel y luego viene por la rebelde. Eso es lo que él está diciendo. 4:4. 4:4. Y tú te acostarás sobre el lado izquierdo. Bueno, la palabra empieza diciendo después. ¿Qué dice la suya? La 4:4. ¿Dice después o no? Luego. ¿De que sí? Luego quiere, la palabra ahar dice después. Después de que pase esto, dele. Te acostarás sobre tu lado izquierdo. Tiene que acostarse sobre su lado izquierdo, acostarse, siga. Y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. ¿De que sí? Entonces, sobre el lado izquierdo, usted tiene que colocar la maldad, malos, Alá, Ra'ad, el Dios malo, Amen-Ra, la maldad de Israel. Siga. El número de los días. Porque según el número de los días que duermas sobre él, llevará sobre ti la maldad de ellos. Sí, el 5, siga usted mismo. Yo he dado los años de su maldad por el número de los Yomín, 390 Yomines, años, 390 días, perdón. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Entonces, cuando hablemos en español para que la gente pueda entender. Entonces dice porque yo le estoy asignando 390 días, un día por cada año de los pecados de la casa de Israel. Así que usted tiene que llevar el pecado de la casa de Israel. Lo tiene que llevar un sadid, un profeta. 390 días que equivalen a 390 años, ¿sí o no? Eso es lo que dice ahí. Perfecto. Entonces la casa de Israel se tenía que acostar en el lado izquierdo por 390 días. 390 días. Yo quiero que se acueste 10 minutos por el lado izquierdo. O una hora. 390 días, por favor. Vaya a, Rafita, al 4:6 y 4:7. Y cuando hayas cumplido esto, o sea, después de que usted se haya dormido los 390 días sobre el lado izquierdo, eso es lo que quiere decir. Siga. Te acostarás nuevamente sobre tu costado derecho. Tiene que acostarse por segunda vez o nuevamente sobre su lado derecho. O sea que la parte izquierda es una representación de la casa de Israel y la parte derecha va a ser una representación de la casa de Yahudá. Siga leyendo. Cargarás con el castigo de la casa de Yahudá. ¿De que sí? Entonces cargará en el lado derecho el castigo de la casa de Yahudá. Siga leyendo. Durante 40 días. 40 días, siga. Yo te impongo un día por cada año. Un día por cada año, o sea, son 40 años. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. El 4:7. Luego afirmarás tu rostro hacia el asediado de Jerusalén, con tu brazo descubierto, y has de profetizar contra ella. Entonces él le dice, y esto es una señal para todos ustedes, cuando usted enseñe delante de un televisor o delante de una cámara, enseñe con camisas de manga larga, no use camisas de manga corta ni camisetas. Esto es una señal por esto. Cuando usted va a profetizar en contra de algo, entonces usted se tiene que arremangar. Eso es lo que dice su manga y profetizar. Rechazo, todo. Eso es lo que está diciendo. Pero si usted está hablando, usted tiene que cubrirse la mano. Eso es lo que está diciendo. Usted está hablando del Torah Yahuwah, usted tiene que esconder su mano. ¿Entiende? Porque si no, usted va a traer maldición. Si usa, cuando esté hablando de Yahuwah, usa sin mangas la camisa. Increíble, ¿no? Vamos a leerlo otra vez para que lo entienda, porque creo que no lo entendieron. El 4:7. Luego afirmarás tu rostro hacia el asediado de Jerusalén, con tu brazo descubierto. Con tu brazo descubierto, ¿ve que sí? Y has de profetizar contra ella. Contra ella. Siga el 8. Y he aquí, yo pongo cuerdas sobre ti,
para que no te puedas voltear de un lado al otro. Wow. Hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. de tu asedio, del cerco. Entonces Yahuwah lo va a amarrar al profeta, lo va a amarrar con cuerdas para que él no se pueda mover de un lado para el otro. No se puede mover. Él tiene que pagar el castigo. ¿Cómo será el dolor de una persona? Él, 390 días en un lado y 40 días en el otro. 10 minutos, hágalo usted. A ver, Sergio. Si Sergio me llega a hacer eso por 10 minutos, yo le doy $100,000. 10 minutos. Pero es que no podemos hacerlo. Y aquí yo estoy atando con cuerdas para que usted no se pueda mover de un lado para el otro, no venga a hacernos trampa, hasta que se haya cumplido los días de su cerco. Siglos, muchos siglos después de este Midrash, de esta parábola, ordenada por Yahuwah, narrada con un lujo de detalles por el profeta Ezequiel, la ciencia por fin descubrió que era mejor dormir sobre el lado izquierdo que sobre el lado derecho. Yahuwah ya lo había dicho. Yahuwah ya había dicho que nosotros debemos dormir sobre el lado izquierdo, pero no lo hacemos. Pero la ciencia ya descubrió, léanlo, busquen en la internet. ¿Usted cómo debe dormir? Boca abajo, boca arriba, por sobre el lado izquierdo, sobre el lado derecho. Y le contesta cualquiera, le contesta que sabe de estos temas, le contesta que usted debe dormir sobre el lado izquierdo. Yahuwah ya lo había dicho. Así es. La palabra izquierdo en hebreo se llama semalí. La palabra derecho se llama yemaniik. Pero nosotros hacemos al revés. Dormimos más para el lado derecho que para el lado izquierdo. Entonces Yahuwah le ordena al profeta Ezequiel, que duerma 390 días sobre el lado izquierdo y 40 días sobre el lado derecho. Los 390 iban a representar el castigo para la casa de Israel y los 40 días iban a representar el castigo para la casa de Yahudá. Ahora vamos a analizar esos 390 días. Pues él dice, son 390 días de años. O sea que el castigo para la casa de Israel iba a durar 390 años y el castigo para la casa de Yahudá iba a durar 40 años. Sencillo, fácil. El segundo misbot que hay en el libro, o está en el libro, registrado en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 24, dice así: no se hará imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el trono, ni abajo en la tierra, en el plano tierra, ni debajo de las aguas. En el libro de Levíticos 12:4 dice: no se hará ningún ídolo para usted, ni se levantará una estatua tallada, ni de piedra, ni pondrá piedra pintada, ni de sitio de su tierra para adorarle en ella. Yo soy Yahuwah, su creador. Libro de Levíticos capítulo 26:12 dice así: sino que yo pondré mi caminar entre ustedes y yo seré Yahuwah su creador y ustedes serán mi pueblo. Estoy afirmando lo que Yahuwah ha querido desde el principio, que creó el pueblo de Israel o creó al Adán, porque Yahuwah, cuando en el libro de Bereshit capítulo 2:4 él dice que no había hombre en el planeta Tierra para que adorara a Yahuwah. Estamos en el libro de Bereshit capítulo 2:4. Yo les he enseñado que en el libro de Bereshit capítulo 1:26-27 Yahuwah creó la rúa del hombre, y después del Yom Shabbat del día 8, en el día 9, en el libro de Bereshit capítulo 2:7 creó el alma y el cuerpo del hombre, que funcionó como un ser humano que tiene los tres géneros: espíritu, rúa, alma y cuerpo, rúa, cuerpo y alma. Pero en el libro de Bereshit capítulo 2:4 dice que no había hombre que adorara, no había hombre
que adorara en el planeta Tierra. En el libro de Bereshit capítulo 2:4 no había creado todavía Yahuwah al hombre. Pero los malos maestros dicen que sí, que lo creó en el 1:26-27, pero no es así. Porque entonces el Torah se contradice. Vamos a buscarlo en esas dos escrituras, en la suya y en la suya. Sí. El libro de Bereshit. Bereshit capítulo 2:4. Vamos a buscarlo. Porque esto es interesante saberlo para poder entender este misterio de los 390 días con los 40 días. 390 años con los 40 años. ¿Tiene calor, mijo? Dele. Porque estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día que Yahuwah hizo la tierra y los cielos. Sí, siga leyendo. Sí, ¿cuánto? Sí. Ok, 5. No, pero no es posible. Dos. Sí, cielos, ahí está. ¿Qué dice la suya? Lo mismo. Entonces lea el 5, a ver. Y toda la planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, Ajá. porque Yahuwah aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre Ve para que sí, entonces está en el 5. palabrar En ese está en el 5. ¿La suya también está en el 5? Eso es lo mismo. Ok. Entonces dice en el libro de Bereshit capítulo 5 que no había hombre para labrar la tierra. En hebreo no dice para labrar, dice para adorar en la tierra. Para adorar a Yahuwah en la tierra. No había. Entonces Yahuwah creó al hombre a su imagen y semejanza para que lo adorara. Para eso lo creó. Para que Yahuwah, para que el hombre adorara a Yahuwah. Vamos a leerlo en otra parte para que usted lo pueda entender. Libro de Efesios. Vamos a buscarlo aquí en la escritura. Libro de Efesios capítulo 1. Efesios 1. Yo se lo voy a leer. 3. Dice así. Barú sea Yahuwah el Abba de nuestro soberano Yahushua Hamashiach, quien nos bendijo con toda verajá de la Rúa en los Shamaín en Yahushua Hamashiach. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos Kadosh Kadoshim y sin mancha delante de él. 5. En Ahabá, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahushua Hamashiach según el puro afecto de su razón, de su voluntad. 6. Para exaltación de la Shekinah de su Rahamín, por el cual nos hizo aceptos en Yahushua Hamashiach, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su Rahamín, de su Gesed, perdón, e hizo sobreabundar para con nosotros en toda Hadma y en toda Binah, dándonos a conocer el misterio, oigan esto, dándonos a conocer el misterio de su razón, según su beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo, el 10, de reunir todas las cosas en Yahushua Hamashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos señalados, así las que están en el Shamá como las que están en el planeta Tierra. Igualito. En otras palabras más profundas. En el libro de Éxodo capítulo 24:5 dice que no se hará imagen. No se hará imagen. No se hará imagen. Nosotros no podemos tener una imagen de lo que está en el cielo, que está en la tierra, que está bajo la tierra, en las aguas. No podemos hacer eso. Entonces, Yahuwah dice, libro de Levíticos capítulo 26-28, sierva, Proverbios 24-16 y el Moré Efraín, Daniel 3:19. Levíticos 26-28, Proverbios 24-16, Daniel 3:19. Entonces yo caminaré contrario a ustedes con ira, y yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Entonces él dice que él se enoja con la rebelde Israel y el infiel Yahudá, y él los va a castigar 7 veces más por sus pecados. Ay, ay, ay. ¿Qué dice la suya, sierva? No, pero tenemos diferentes lecturas, ¿no? Proverbios 24:16, la de ella, búsquesela. La suya, Daniel 3:19, dele. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se denunció el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego.
y ordenó que el horno se calentase 7 veces más. El horno de Nabucodonosor con los hijos de Israel se calentó 7 veces más. Si el rey Nabucodonosor se disgustó y calentó el horno 7 veces más, Yahuwah, según lo que acabó de leer el rabino Rafael Ben Israel, Yahuwah los va a castigar 7 veces más. ¿Qué dice entonces el libro de? 7 veces cae el justo y se levanta. Porque 7 veces caerá el justo y 7 veces se levanta el justo. Siga. Pero el malvado caerá en El malvado caerá en el mal. en el mal y nunca más se levantará. Termina diciendo, lástima que esa escritura no diga eso, y nunca más se levantará. Levíticos 26, 18. Si ustedes no quieren después de todo esto escucharme, y se lo digo yo y se lo dice Yahuwah. Libro de Levíticos 26, 18. Entonces yo caminaré contrario a ustedes con ira, Entonces yo caminaré contrario a ustedes con ira, y yo mismo los castigaré y 7 veces. Yahuwah mismo los castigará 7 veces. Yahuwah mismo los va a castigar 7 veces porque el error que ustedes acaban de cometer es haber escuchado esta charla, ya sea por YouTube, por Facebook, por televisión, por su vecino, porque ustedes están aquí en vivo e en directo. Ustedes cometieron ese error, entonces serán castigados después de haber escuchado esto, serán castigados 7 veces más. 26, 21, ahí más adelantico, Rafita. Y si anduvieron contrario a mí, Y si usted está en contra de Yahuwah, eso es lo que está diciendo. Y si usted camina, está en contra de Yahuwah, siga. y se niega a obedecer, Y se niega, Shema Israel, se niega a escuchar y obedecer. Esa es la palabra Shema Israel. Sigue leyendo. yo traeré sobre ustedes Entonces yo traeré sobre ustedes, sobre ustedes 7 veces más 7 veces más las plagas. ¿Por qué? según sus pecados. Según sus pecados. 7 veces más las plagas. Ahí más adelantico, el 24. Entonces yo caminaré contrario a ustedes, y yo mismo los heriré Los 7 veces golpearé, los heriré 7 veces más por sus pecados. por sus pecados. Increíble. Entonces, en el libro de Levíticos 24, 18, 20, 26, 21, 26, 24, 20, 26, 18, ¿lo leyó? No. Léalo. Y aún después de todas estas, si ustedes no me obedecen, entonces yo los castigaré 7 veces más por sus pecados. 18, 21, 24, el 28 lo leyó. Entonces yo caminaré contrario a ustedes con ira, y yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Perfecto. Lea el 19, 26, 19. Ahí esto está Y mal. yo quebrantaré el orgullo Pare. de su poder. Pare. Dice que Yahuwah va a quebrantar su orgullo. El orgullo suyo, no el mío, el suyo. Con el poder de Yahuwah. Hay una rúa que se llama, la rúa de poder se llama Geburah. Sigue leyendo. Y haré su shamayín como hierro y su tierra como bronce. Ay, ay, ay. Mira lo que dice. Venga para acá. Aquí sí está el misterio, pero bien tremendo. Dice que él va a quebrantar el orgullo con el poder de Yahuwah, de la rúa de Geburah. Y hará, ¿se acuerda que él dijo que extendió los cielos y la tierra? Él dice que hará del cielo como hierro, una cárcel. Y el piso, que es tierra y agua, sí, léalo, Como bronce. como metal, como bronce. Y si usted me dice que el piso de bronce, usted puede sembrar una papaya para que le dé papayas, o arroz para que le dé arroz, o bañarse en el metal de bronce, y si usted me dice eso, ay, ay, ay. Si usted me dice que va a salir, voy a ir a Venezuela en el avión, en el charter, a Cuba,
Yo quebrantaré su orgullo porque el cielo lo haré de hierro, y la tierra como metal de bronce. Una cárcel gigante. Entonces, volvemos a el libro de Ezequiel capítulo 4, 5. Ya lo leyeron ustedes, pero yo lo voy a explicar. Esto quiere decir que los 390 años para las casas de Israel lo multiplica por 7 veces, porque él dijo eso, el castigo. Multiplicamos 390 por 7 y da 2.730. Anote ese número, por favor, que es muy importante. Los 390 años en la geometría hebrea da el 12, las 12 tribus de Israel. El castigo para ellos. Y si usted multiplica los 390 por 7 da 2.730 y los 2.730 sumados en la geometría hebrea da exactamente 12. Los 12 hijos de Jacob o las 12 tribus de Israel. Increíble. Increíble. Increíble esto. Tienen que sumar porque les suben. Esto quiere decir que para poder desenredar este enredo de los 390 años que ya se convirtieron en 2.730 años, en el año 734, antes del Mesías, del Moshiach, 740, fue cuando llevaron a la casa de Israel en cautividad. Y esa cautividad duró 2.730 años cautivos ellos. Si usted suma los 734, da 14, y el 14 da 5, y el 5 es Torah. Se tenía que cumplir el Torah exactamente en el año 734 antes del Moshiach. Pero vamos más a fondo. Esto se pone más bueno. El rey asirio llamado Salmanasar V, también conocido como Sargón II, durante 12 años encontró muchísimos problemas para invadir a Samaria, a la casa de Israel. Sin embargo, la invadió. La invadió en el año 734. Los llevó cautivos. Ellos duraron 2.730 años cautivos. Si usted descuenta, tiene que sumar y restar. 2.730 años le quita los 734 años en el año en que fue llevada cautivo. Le da exactamente 1996 años de nuestra era. 1996. 1996 años de nuestra era. Tienen que ir a la internet y pregunten qué pasó en el año 1996. Tienen que buscar, tienen que hacer el trabajo. El pueblo de Israel, en los 2000, la casa de Israel, en los 2730 años, perdió la identificación, la identidad como casa de Israel porque estaba metida con los asirios. Samaria se desapareció. Y ellos se involucraron dentro de las naciones paganas, dentro de la media luna, y ellos se metieron dentro del Islam. Por eso es que dice la escritura que ellos subirían, la casa de Israel subirían a Alá, buscarían a Alá. Mucha gente de la casa de Israel está metida dentro del Islam, dentro de Alá, dentro de la maldición. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer la voz de Yahuwah. Cuando él les dijo, obedézcanme, hagan aliyat teshuvah Torah. Entonces Yahuwah escondió para la casa de Israel, escondió su nombre durante 2730 años. Y aunque usted me crea loco a mí, en el año 1996, un pastor cristiano le dijo al mundo, en 1996, que el creador se llamaba Yahuwah. 1996. Yahuwah puso a ese pastor cristiano que está en Orlando, todavía vive, él todavía está vivo el hombre, le puso en su boca
que el nombre del creador era Yahuwah. ¿A quién se lo dio? A un pastor cristiano en la ciudad de Orlando, la ciudad de la pedofilia, la ciudad del pecado. Y ese pastor lo soltó en el año 1996. El rabino Moshe Yosef Konokoski, el que fue mi maestro por 12 años de Torah, un día, como le estaban restregando su ego, que él habla perfecto hebreo y el pastor escasitamente inglés, y el rabino Moshe no solamente habla hebreo, habla inglés, habla español y habla arameo y también habla italiano. Habla varios idiomas. Le jala mucho al griego. Sabio el hombre. Dijo de ese pastor, ese pastor está equivocado. Está hablando del matrimonio plural y está hablando de un tal Yahuwah. Eso es mentiroso. Él no se llama Yahuwah, él se llama Yahweh. Porque yo lo conocía a Yahuwah como Yahweh, con él. Y yo decía, sí, rabino, sí, ese hombre está mal. Yo necesito que usted haga una investigación, rabino, porque eso no podemos dejarnos joder de ese hombre. No vamos a hacerle ta. Y armó una enseñanza donde invitó a toda la congregación que está aquí en Estados Unidos a su casa allá en Orlando, cerca de Orlando, en Tallahassee, perdones. Y fuimos. Él iba a desafiar a ese vivo e indirecto, iba a desafiar a ese pastor diciéndole que él no se llamaba Yahweh, sino se llamaba Yahuwah. Y terminó la enseñanza diciendo... Al revés. Que no se llamaba Yahuwah, sino que se llamaba Yahweh. Exacto, que no se llamaba Yahuwah, sino se llamaba Yahweh. Y terminó la enseñanza diciendo, el pastor tiene razón, se llama Yahuwah. Porque leyó un versículo solo. Se lo voy a leer. Uno solo. Que le cambió la mente a él. Porque es que cuando él lo leyó en hebreo, le tocó callarse la boca. Está en el libro de Devarim, Deuteronomios capítulo 5. Devarim 5. Fíjense que esto no estaba en lo que yo estaba aquí, me vino a la mente. No había ni contemplado esta parte, pero así ya jugó. No, perdón. 12. No es 5, es 12. 12:5. El 4 dice, no hagan así a Yahuwah, su creador, a Yahuwah Elohei, sino que en el lugar que Yahuwah, su creador, Eloheinio, escogiere de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre, para su habitación, a ese buscan y a ese llegarán. Sino que Yahuwah colocará su nombre en uno de las 12 tribus de Israel. Entonces se puso él a buscar los nombres de las 12 tribus de Israel y encontró que el cuarto hijo de Jacob se llamaba Yahudah. Yod, Hei, Wat, Dale, Hei. Entonces él quiso hacerse el vivo, dijo, vamos a quitarle la letra Dalet, que significa puerta, que ella Joshua Hamashiach, vamos a quitársela y verá que da, perdón, la quitó otra vez, dirá que da, perdón, la quitó otra vez y verá que da Yahuwah. Hizo así. Porque si le coloca la Dalet, aparece Yahudah. Le quita la Dalet y aparece Yahuwah. Entonces él descubrió en el hebreo que el nombre de Yahuwah es Yahuwah. Sencillo. Entonces, en el año 1996, el pastor cristiano de Orlando descubre el nombre de Yahuwah. El rabino Moshe ese mismo año lo certifica, y había otro Moshe que ya se murió en estos días, que es el rabino Moshe Eliyahu de Cincinnati. Él descubrió también, que ellos dos estaban equivocados, tanto Moshe como el pastor. Entonces él comenzó a hacer una enseñanza y llegó al mismo término, que el nombre del creador era Yahuwah. Así que si usted viene con otro nombre diferente, estamos mal. Miren esto. Los sitios que nosotros cargamos, que tiene el cordón de color azul,
O sea, si alcanzo a quitar, sí, aquí está. Que tiene el cordón azul. Este cordón azul, los judíos lo usan todo blanco. ¿Por qué los judíos lo usan blanco? Porque el color azul pintaban el blanco con la lava de un caracol que aparecía en Israel cada año. Y ellos cogían el caracol y lo untaban con ese tinte del caracol y el cordel salía azul. Pero como el caracol se desapareció en el año 734. ¿Ves? Y lo más triste o lo más bello es que volvió a aparecer en el año 1996. Ese caracol en las aguas de Israel. De la gente, los judíos ahora están empezando a usar el color azul. Porque están tinturando sus cipcios con el caracol. Acuérdense que el caracol es un animal inmundo. Pero Yahuwah lo usa de esa forma. Entonces aparece otra vez el caracol exactamente en el año 1996. Pero en el año 1996 nace Hamas, Hezbollah, ISIS, todos esos grupos terroristas, porque Alá no se podía quedar dormido. Él tenía que despertarse también, porque él sabía que le iban a coger ventaja cuando el mundo entero y el Am Israel y los Yahudim supieran el verdadero nombre de Yahuwah. Entonces aparece ese varón haciendo locuras como las que está haciendo hasta el día de hoy. Vámonos para el 280. Ezequiel capítulo 4:6. Esto también quiere decir que el castigo para la casa de Yahudá, según el profeta Ezequiel, serían 40 días o 40 años, pero según Levíticos 26 del 1 al 28 nos da una visión más extendida de ese castigo que duraría exactamente 40 años por 7 es igual a 280. En geometría, acuerde que dio 12 en la casa de Israel. Los 280 años, 40 por 7 da 280 años, da 10. 10 son las 12 tribus de Israel, las 10 tribus de Israel, la casa de Israel. El castigo para la casa de Yahudá duraría 10 o 280 años, que es como si estuviera diciendo lo castigo porque usted le hizo caso a la casa de Israel. El castigo para la casa de Yahudá fue efectivo en el año 586 cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén y cogió a todo el mundo. Allí lo cogió y lo llevó preso a Babilonia. Entonces usted tiene que hacer una suma. Usted tiene que restarle a los 586 los 280 años. Perdón, no fue en el año 446. No fue en el año 586, en el año 446. Usted tiene que restarle al año 446 los 280 años del castigo, que eso fue antes del Mesías. Entonces le da el año 166. 166 antes de que viniera el Moshiach, el año 166. Y en el año 166, un judío llamado Yahudá, que tenía un poco de hijos, se le rebelaron contra el imperio de Grecia y comenzaron a usar un cuchillito así torcidito que se llamaba sicar. Ese cuchillito lo usaban para degollar a los griegos y entonces de ahí nació la palabra sicario. Empezaron a matar gente y ellos se tomaron el templo que los griegos habían sacrificado cerdos, se lo tomaron exactamente en el año 166 antes de Yahushua. Pero ellos no conocieron el nombre de Yahuwah. El nombre de Yahuwah no se les apareció a ellos, todavía no se les aparece, porque el castigo sigue vigente, aunque fueron 280 años y en el año 166 ellos quedaron libres de esa maldición. Ellos no conocieron el nombre de Yahuwah porque ellos cometieron un pequeño error. Cuando ellos están en el libro de los Macabeos,
Tiene que leer Macabeos 1 y Macabeos 2. Ahí está toda esa historia. Fueron 400 años de silencio de Yahuwah y está registrado Macabeos 1 y Macabeos 2. Entonces aparece Yahudá y entra y acaba con los griegos, que después vinieron los romanos y los desplazan a ellos. Y entonces ellos cogieron el templo de Zerobabel, de la cera de Babel, y limpiaron el templo y empezaron a sacrificar los animales de Yahuwah, los animales que le sacrificaron a Yahuwah, sin saber el nombre de Yahuwah, porque ellos lo llamaban Hashem, igual que los judíos hoy. Entonces, esa gente le sacrificó los animales en el mismo lugar que sacrificaban los cerdos a Moloch. Y Yahuwah en eso no está de acuerdo. Cuando yo llegué a este país la primera vez en el año 1972, había una ley, no sé si existía hoy la ley, pero en ese entonces, cuando arrendaban o rentaban un apartamento o una casa de segunda mano, el propietario tenía que cambiarle el inodoro, la nevera y la cocina, colocarle inodoro, nevera y cocina nuevas, porque no sabía, la familia que vivió anteriormente no sabía qué había cocinado ahí, y la mayoría de la gente que estaba migrando eran judíos. Entonces, para evitar ese problema, entonces existía esa ley en el 1972 cuando yo llegué a este país. Aquí tenían que hacer lo mismo, tenían que destruir ese templo y construir un templo nuevo, pero ninguno lo hizo, sino lo que hicieron fue limpiarlo. Entonces la menorá de 7 brazos, que era la menorá de Yahuwah, la menorá de Yahuwah, ellos la cambiaron por una cosa que se llama la Hanukkía, porque ellos empezaron a prender las velas los días, y cuando llegaron al 7º día, las velas seguían encendida la mecha mayor. Entonces ellos le colocaron una más, y luego le colocaron una más, y al 9º día entonces se apagó la principal. Entonces ellos dijeron, esto es un milagro de Yahuwah, pero no era un milagro, era un milagro de Satanás. Entonces ellos cambian automáticamente en el año 166 la menorá de 7 brazos por una januquilla de nuevo. En geometría, es que esta geometría es muy buena. El año 166 antes del Mesías, si usted suma 6 más 6 más 1, da 13. Y 13 son los hijos que tuvo Jacob, incluyendo a Dina. Pero si usted suma 3 más 1, da 4, y cuarto es la letra del nombre de Yahuwah, del nombre de Yahudá, da Yahoshua. Porque él estaba enseñando que en el año 170 años después, vendría Yahoshua Hamashiach. Pero ellos no lo vieron. Lo vieron en los números, porque el Torah de Yahuwah, realmente el Torah, si usted ve el original del Torah de Yahuwah, está escrito en números, no en letras. Entonces ellos no alcanzaron a detectar eso, porque ellos se volvieron sicarios. Un imperio en esa época se llamó el imperio Seleucida. En el año 166, Antíoco Epifanes IV, él murió en el año 161. Este hombre permitió que los macabeos, Matillahu ben Yahudá, Nasmeu, hicieran cosas en el templo. Él permitió todas esas cosas, pero Yahuwah los castigó a todos y los desechó, porque después le mandó al imperio romano para que tomara el pueblo de Israel. Se tomara la Jerusalén de los Yahudim. Entonces nosotros, si sumamos el año 1996 y el año 166, 1996 pasó el castigo de Efraín, 166 pasó el castigo de Yahudá, da exactamente 2162. En geometría, 2162 da 11. 2 más 1 más 6 más 2 da 11. 11 es un número imperfecto. Y 1 más 1, 2.
se llama dualidad o usurpación. Entonces, la unión entre el fin del castigo para Yahudá y el fin de castigo para Israel dio como resultado una imperfección, una dualidad y una usurpación de muchos dioses que hoy en día están gobernando el mundo entero. 2162. 2162. 1996 más 166. Y sería bueno que ustedes vieran lo que pasó en el año 2162. ¿Qué pasó en el año 2162? ¿Qué? 2162. ¿Qué pasó en el 2162? ¿Sí? ¿Qué pasó en el 2162? Sí. Busque ahí en el buscador. ¿Qué pasó en el año 2162? Todavía no ha pasado. Exactamente. Ujú. Exactamente. Todavía no ha pasado. Yo creo que estaba hablando del 1000. Todavía no ha pasado. El 2162 es una representación de los años del castigo para la casa de Yahudá y la casa de Efraín y para el mundo entero, a tal punto que cuando ellos en su lectura torática llegan al Shen Kadosh de Yahuwah, en hebreo lo llaman Hashem hasta el día de hoy. Dos, Elohim, Elohai, Elohei. Pero él no se llama así, él se llama Yahuwah. Y si usted le quiere colocar un título aparte, entonces tiene que decirle Yahuwah Sebaot. Vamos al libro de Bereshit, por favor, léanlo. Usted, la Reina Valera y esta otra. Bereshit capítulo 4, 26. Dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahuwah. ¿Qué dice la suya? Y Shet también le nació un hijo y lo llamó Enosh. Fue entonces cuando se comenzó a invocar el nombre de Yahuwah. Imagínense ustedes, estamos hablando de Bereshit capítulo 4, 26. Dice que a Enoch, a Caín le nació un hijo llamado Enoch, y desde ese momento ellos empezaron a invocar, a llamar al nombre de Yahuwah, Yahuwah. Pero se olvidaron, el pueblo de Israel se olvidó del nombre. Aparece nuevamente en el año 1996. Y Yahuwah ha usado a muchos siervos en el mundo entero para que proclamen, griten, revelen el nombre de Yahuwah a usted y a mí. Entre la comunidad inglesa usó al pastor aquel y al rabino Moshe Yosef Nokoski. Me ha usado a mí porque soy la única persona en el mundo entero de habla hispana que enseña esto. Soy el único en el mundo entero. Los que usted oyen que hablan del nombre de Yahuwah son discípulos míos o talmidim míos, como algunos de ustedes los conocen. Pero el mundo entero, con o sin, van a conocer el nombre de Yahuwah. Porque hasta los cielos van a clamar el nombre de Yahuwah, y las trompetas, cuando suenen las 7 trompetas, solo el sonido del Yom Teruah, van a conocer el mundo entero el nombre de Yahuwah. Toda raba Yahuwah por la internet, porque Yahuwah por medio de la internet nos ha permitido llegar a muchas partes del mundo. Usted no se imagina de qué parte me escriben a mí. Me escriben hasta de Sudáfrica, me escriben de Irlanda, me escriben de Inglaterra, me escriben de Polonia, me escriben de todas partes del mundo. Yo me quedo con la boca abierta. Me mandan correos de todas partes del mundo diciéndome una cantidad de cosas lo más de bonitas que yo les agradezco mucho, pero no quiero que me suban el ego. Pero dice aquí en el libro de Bereshit capítulo 4, 26 que desde el comienzo, desde ese comienzo, todos invocaban, todos, buenos y malos, invocaban el nombre de Yahuwah. ¿Coincidencia o predestinación? Juzgue usted mismo. Espero que el próximo tema que vamos a ver, la carta de divorcio que Yahuwah le muestra o le da a la casa de Yahudá, a la casa de Efraín, y reserva a la casa de Yahudá para los últimos tiempos, usted puede entender mucho más a profundidad todo lo que estamos hablando. Y vamos a terminar en el 7, vamos a terminar con el Valle de los Huesos Secos, cómo Yahuwah va a levantar a muertos, literalmente hablando, los va a levantar del sepulcro para que confiesen el nombre de Yahuwah, porque los vivos no quieren hacerlo.
Vamos a hacer la ceremonia, el pan y el vino, por favor.